La Virgen de Guadalupe. El milagro que unió a dos mundos. Pero antes de conocer esta historia, te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos des un like y comentes. En el corazón de México, entre montañas y leyendas, se alza un símbolo que ha trascendido el tiempo, las fronteras y las divisiones, la Virgen de Guadalupe. Más que una figura religiosa, es un emblema de identidad, un puente entre mundos y un testimonio de fe que nació de un encuentro milagroso en el siglo XVI. Su historia, tejida entre lo divino y lo humano, se entrelaza con la conquista, la resistencia cultural y la búsqueda de esperanza en un momento de profunda transformación. Desde las apariciones en el árido cerro del Tepeyac hasta su consagración como Madre de las Américas, el relato guadalupano es un mosaico de misterio, sincretismo y resiliencia. En él confluyen las lágrimas de un pueblo indígena que buscaba redención, la estrategia de evangelización española y una imagen que, según la tradición, desafió las leyes de la naturaleza. Pero más allá de los milagros, la Virgen de Guadalupe encarna la fusión de dos cosmovisiones, la europea y la mesoamericana, uniendo en su manto estrellado a millones de fieles que ven en ella no solo a una Madre Celestial, sino un reflejo de su propia historia. Esta es la crónica de cómo una aparición mariana se convirtió en el alma de una nación, inspiró revoluciones y hoy sigue siendo un faro de unidad en un mundo fragmentado. Un viaje que comienza con un humilde indígena, Juan Diego, y culmina en una devoción que palpita en cada rincón del continente americano. La historia de la Virgen de Guadalupe es un relato profundamente arraigado en la identidad religiosa, cultural e histórica de México y de gran parte de América Latina. Su origen se remonta al siglo XVI, durante el periodo de la conquista española, y su figura ha trascendido como un símbolo de unidad, fe y resistencia. Aquí te presento un recuento detallado. Contexto histórico: la conquista y la evangelización. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, los españoles iniciaron un proceso de colonización y evangelización de los pueblos indígenas. Los franciscanos, dominicos y otras órdenes religiosas llegaron a Nueva España, hoy México, para convertir a los nativos al cristianismo. Sin embargo, la tarea era compleja debido a las diferencias culturales y lingüísticas, así como al trauma generado por la conquista militar. En este contexto, la aparición de la Virgen de Guadalupe se interpretó como un puente entre dos mundos, el indígena y el español, facilitando la aceptación del cristianismo por parte de los pueblos originarios. Las apariciones de la Virgen, 1531. Según la tradición católica, la Virgen María se apareció en 4 ocasiones entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 a Juan Diego Cuautlatoatzin, un indígena chichimeca convertido al cristianismo, en el cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México. Los relatos se basan en el Nican Mopohua, un texto escrito en náhuatl por el intelectual indígena Antonio Valeriano en el siglo XVI. Primera aparición, 9 de diciembre. La Virgen, descrita como una joven mestiza con rasgos indígenas y vestida con un manto azul estrellado, se le presentó a Juan Diego como la madre del verdadero Dios y le pidió que construyeran un templo en ese lugar para mostrar su amor y compasión. Segunda y tercera aparición, 10 y 11 de diciembre, Juan Diego informó al obispo franciscano Juan de Zumárraga, quien desconfió y pidió una prueba. La Virgen le indicó a Juan Diego que regresara al día siguiente. Cuarta aparición, 12 de diciembre. Ante la enfermedad de su tío Juan Bernardino, Juan Diego intentó evitar el encuentro, pero la Virgen lo interceptó, asegurándole la curación de su familiar. Le ordenó recoger rosas de Castilla, flores no nativas de México y fuera de temporada, en la árida colina. Juan Diego las llevó en su tilma, manto de fibra de maguey, ante el obispo. Al abrir la tilma, las rosas cayeron y revelaron la imagen de la Virgen impresa milagrosamente en la tela. El milagro de la tilma. La imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego se convirtió en un objeto de veneración. La tela, hecha de fibra de maguey, normalmente se degrada en 20 a 30 años, pero ha perdurado más de 490 años sin explicación científica concluyente. La imagen combina símbolos cristianos e indígenas. Manto azul estrellado, representa el cielo y evoca a la diosa Tonantzin, Madre Tierra en la cosmovisión mexica. Rayo de luz y luna a sus pies, símbolo de superioridad sobre los dioses prehispánicos, como Quetzalcóatl o Coyolxauhqui. Cinta negra en el vientre, indica embarazo, reforzando su papel como Madre de Dios. Flor de 4 pétalos,
Nahui-Oyin, símbolo náhuatl de la plenitud y el cosmos. Síntesis cultural y religiosa. El Cerro del Tepeyac era un sitio sagrado para los mexicas, dedicado a Tonantzin, nuestra madre venerada. La aparición de la Virgen en ese lugar permitió una transición simbólica. Los indígenas asociaron a la Virgen con su deidad, facilitando su conversión. Para los españoles, fue una validación divina de la evangelización. En 1533, se construyó una ermita en el Tepeyac, que se convirtió en el Santuario de Guadalupe, hoy la Basílica de Guadalupe, el segundo recinto mariano más visitado del mundo, después del Vaticano. Reconocimiento eclesiástico y expansión. 1541 a 1548, se realizan las primeras investigaciones eclesiásticas sobre las apariciones. 1555, el arzobispo Alonso de Montúfar promueve la devoción guadalupana. 1648, el sacerdote Miguel Sánchez publica imagen de la Virgen María, consolidando el relato. 1754, el Papa Benedicto XIV reconoce oficialmente a la Virgen de Guadalupe como patrona de Nueva España. 1895, coronación pontificia de la imagen por León XIII. 1910, el Papa Pío X la proclama patrona de América Latina. 1945, Pío XII la nombra emperatriz de las Américas. Significado político y social. Guerra de Independencia de México, 1810. Miguel Hidalgo usó el estandarte guadalupano como símbolo de la lucha contra España. Revolución Mexicana, 1910. Emiliano Zapata y otros líderes adoptaron su imagen como emblema de justicia social. Identidad nacional. La Virgen se convirtió en un símbolo de unidad mestiza y resistencia cultural. Ciencia y controversias. Estudios científicos. En el siglo XX, investigadores analizaron la tilma sin explicar su preservación. Se han detectado figuras microscópicas en los ojos de la imagen, interpretadas como los ojos de Juan Diego. Aunque la Iglesia no avala oficialmente estos hallazgos. Críticas. Algunos historiadores cuestionan la historicidad de las apariciones, señalando que el culto guadalupano surgió gradualmente y no inmediatamente después de 1531. Canonización de Juan Diego. En 1990, Juan Diego fue beatificado y en 2022, el Papa Juan Pablo II lo canonizó en la Basílica de Guadalupe, reconociendo su papel en la historia de la fe en América. Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos visitan la Basílica en la Ciudad de México. La festividad incluye danzas tradicionales, mañanitas, serenatas y ofrendas florales, reflejando la fusión entre lo indígena y lo español. La Virgen de Guadalupe trasciende lo religioso, es un ícono de resiliencia, unión cultural y esperanza para millones de fieles en el mundo. Legado global de la Virgen de Guadalupe, un símbolo sin fronteras. La Virgen de Guadalupe trasciende México para convertirse en un ícono universal, uniendo culturas, religiones y causas sociales. Su legado global se resume en estos puntos clave. Patrona de las Américas y más allá. Es venerada en 20 países, desde Canadá hasta Argentina, y declarada emperatriz de las Américas en 1945. En Filipinas, su devoción llegó con los misioneros españoles en el siglo XVI, y hoy es patrona de ciudades como Manila. En Estados Unidos, es símbolo de identidad para migrantes latinos y aparece en murales, tatuajes y protestas por derechos civiles. Símbolo de resistencia y justicia. Movimientos sociales. Los zapatistas en Chiapas, 1994, usaron su imagen en su lucha por derechos indígenas. César Chávez la incluyó en marchas campesinas por justicia laboral en Estados Unidos. Protección de migrantes. Peregrinos llevan su estampa al cruzar fronteras, y activistas la pintan en muros como emblema de esperanza. Fusión cultural y religiosa. Sincretismo. En países como Perú y Bolivia, comunidades indígenas la vinculan a la Pachamama, Madre Tierra. Diálogo interreligioso. En Filipinas, católicos y musulmanes participan juntos en sus festividades. Arte y cultura popular global. Cine y música. Inspiró películas como La misma luna, 2007, y canciones de artistas como Juan Gabriel y Lila Downs. Moda y arte urbano. Diseñadores como Jean-Paul Gaultier han usado su imagen, y murales en Berlín o Los Ángeles la muestran como símbolo de resistencia.
Ciencia y misterio internacional. La tilma. Estudios de la NASA y oftalmólogos han analizado su preservación y los reflejos en sus ojos, sin hallar explicaciones convencionales. Turismo religioso. Su basílica es el sitio mariano más visitado del mundo, con peregrinos de todos los continentes. Un icono digital. Redes sociales. Hashtags como Virgen de Guadalupe superan millones de publicaciones en TikTok e Instagram. Realidad virtual. Apps permiten visitar su basílica desde cualquier lugar, democratizando su devoción. La Virgen de Guadalupe es un puente entre lo antiguo y lo moderno, lo local y lo global. Su rostro mestizo y su mensaje de protección resuenan en un mundo de migraciones, injusticias y búsqueda espiritual. Como dijo el Papa Francisco, ella no es solo la madre de los mexicanos, es la madre de todos los que buscan un hogar. La historia de la Virgen de Guadalupe no es solo un relato religioso, sino un testimonio vivo de cómo la fe, la cultura y la identidad pueden entrelazarse para dar forma al alma de un pueblo. A lo largo de casi 5 siglos, su imagen ha sido un faro de esperanza en medio del caos, un espejo que refleja las luchas y los sueños de millones, y un símbolo de reconciliación entre mundos aparentemente irreconciliables. Su aparición en el Tepeyac, más allá de los debates históricos o científicos, representa un punto de inflexión en la historia de América, un momento en que lo sagrado se manifestó en el lenguaje de los oprimidos, otorgándoles dignidad y un lugar en el nuevo orden colonial. La Virgen de Guadalupe encarna la resistencia silenciosa pero poderosa de los pueblos indígenas, quienes, bajo el manto de su devoción, preservaron fragmentos de su cosmovisión y espiritualidad. Al fusionar símbolos cristianos y náhuatl, su imagen se convirtió en un acto de supervivencia cultural, una manera de decir, aquí estamos, y nuestra voz no se apagará. Para los conquistadores y misioneros, fue una herramienta de evangelización, para los nativos, un refugio espiritual. Pero con el tiempo, trascendió ambos propósitos para convertirse en algo más profundo, un ícono de mestizaje, no solo racial, sino espiritual, que definió la identidad de México y resonó en todo el continente. Su influencia se extiende más allá de los altares. En las guerras de independencia, su estandarte unió a insurgentes y campesinos. En la Revolución Mexicana, su rostro acompañó a quienes luchaban por tierra y libertad. Hoy, en las caravanas de migrantes que cruzan fronteras, en las comunidades marginadas que claman por justicia, y en las manos de quienes buscan consuelo, la Virgen sigue siendo un símbolo de resistencia y amor maternal incondicional. Es la morenita del Tepeyac, que no juzga, no excluye y acoge a todos bajo su manto, recordando que la divinidad habita en lo humilde y en lo cotidiano. Científicos, escépticos y creyentes coinciden en un hecho: la tilma de Juan Diego, con su inexplicable preservación y su iconografía cargada de misterio, desafía las explicaciones convencionales. Pero quizás el verdadero milagro no esté en la tela, sino en cómo una simple historia del siglo XVI logró tejer una red de fe tan vasta que atraviesa océanos y generaciones. Desde Filipinas hasta Argentina, desde las comunidades indígenas hasta las metrópolis modernas, la Virgen de Guadalupe ha roto barreras lingüísticas, políticas y sociales, demostrando que lo sagrado puede ser un lenguaje universal. En un mundo marcado por la fragmentación, su mensaje perdura como un llamado a la unidad. No la unidad impuesta, sino aquella que nace del respeto a las diferencias y del reconocimiento de un destino compartido. Juan Diego, el indígena cuya humildad fue elegida como canal de lo divino, nos recuerda que las transformaciones más profundas suelen comenzar con los más pequeños, con los invisibles. Y así, la Virgen de Guadalupe, desde su cerro sagrado, sigue interpelándonos: ¿cómo construir puentes en medio de la división? ¿Cómo encontrar esperanza en la adversidad? Su historia no termina en 1531, ni en las páginas de los libros. Vive en las peregrinaciones masivas que pintan de fe las carreteras cada diciembre, en los tatuajes que llevan los jóvenes en las ciudades, en las ofrendas de flores y cantos que mezclan el náhuatl con el español. Vive en quienes ven en su rostro mestizo un reflejo de su propia identidad, compleja y hermosa. La Virgen de Guadalupe no es solo una figura del pasado, es un espejo del presente y una promesa de que, incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para lo milagroso. En última instancia, su legado nos enseña que la fe, cuando se arraiga en la cultura y la justicia, puede ser una fuerza revolucionaria. Y aunque el tiempo siga avanzando, la guadalupana seguirá ahí, en el Tepeyac, recordándonos que,
Ante el misterio de la existencia, quizás la respuesta más sabia sea, como Juan Diego, abrir nuestro manto para dejar caer rosas inesperadas.